música es esta? Dios mío, buenas noches. ¿Cómo están mis amadísimos calanautas? Qué bueno verlos ahí, porque como siempre les digo, este es el único programa en que vemos a los televidentes en sus casas. ¿Cómo yo puedo empezar el programa con esos gritos tan cariñosos, Dios mío? Por cierto, señora se le ve muy guapa con su bata en la cama, ¿eh? Y a usted, señor, muy elegante con su calzón quitado en el sofá. Televisión que los ve. Después la gente va a decir, no, esto no. La televisión te ve y te escucha y te rastrea como el teléfono. Entonces, hablemos a calzón quitado. Y ya en la recta final de esta temporada de Cala, despidiéndonos esta semana, esparciendo nuestro calor humano, que hoy tanto lo necesitamos para todos los que vivimos en Miami o el sur de la Florida, ¿verdad? Esta es quizás la semana más fría del año. Aunque aquí aún en pleno verano esto parece un iglú en el estudio, ¿verdad? Yo recuerdo cuando empezó el programa en julio que Isis, nuestra jefa de estudio, venía con poncho de lana del Machu Picchu. Y hoy, bueno, pues hoy se puso la bandera gay, se la puso como un suéter, ¿verdad, Isis? Me encantan esos colores. Todo esto es para comentarles que hoy es noticia en todo el país la celebración del Día de la Marmota. Es el Día de la Marmota y no se preocupen que no voy a felicitar a nadie. Cada 2 de febrero, los granjeros de Estados Unidos usan un método folclórico para predecir el fin exacto del invierno. De hecho, cuando yo estaba en Canadá, esperaba el Día de la Marmota también. En Pensilvania, el evento más difundido es la salida de una marmota de su madriguera. Y esto se llevó al cine en la película Groundhog Day. Y una multitud de personas y medios espera la salida de una marmota de su hibernación. Ahora, si la marmota no ve su sombra al salir, por ser un día nublado, abandonará su cueva y eso significa que el invierno terminará pronto. Si es un día de sol, al ver su propia sombra, vuelve a la madriguera, lo que significa que el invierno durará 6 semanas más. Ahora, fíjense ustedes, la precisión de esta tradición es de aproximadamente el 90%. O sea, es altísima. Así que el desprestigiado animal de marmota no tiene ni un pelo. Muy inteligente que es, ¿eh? Pero si eres de esas personas que no puede vivir con frío, múdate entonces a una isla con encanto. Es más, ya tenemos casa para ti. Las sobrinas de Walter Mercado, el inolvidable y famoso astrólogo que falleció en el 2019, y la verdad que lo entrevisté y siento mucho cariño por Walter, han decidido poner en venta su extravagante mansión en el barrio de Cupey, en Puerto Rico. Y ellas dijeron, queremos que quien compre la casa la valore y la disfrute, dijo una sobrina, quien aclaró que ellas no están en condiciones de conservarla y crear un museo, como corría el rumor. Sin duda, cualquier comprador que entre a esta casa podrá captar la personalidad que mantiene la residencia donde Walter Mercado vivió sus últimos 30 años. Así que si tienes $500,000 y no sabes qué hacer con ellos, pon ya una oferta. Y además de una propiedad tendrás amor, mucho amor. Enviamos a Walter un gran beso hasta el cielo. Y hablando de casas, ¿te imaginas que tu trabajo sea limpiar casas ajenas y estar a punto de quedarte tú sin vivienda? Pues si eres buena persona, los milagros suceden. Es como yo digo, Dios es amor, hágase el milagro. Rosa, la señora de la limpieza de un elegante edificio en Nueva York, que debido a la pandemia no había podido pagar la renta y perdió su vivienda, tuvo un regalo inesperado y tamaña sorpresa. Los residentes del edificio donde ella hace la limpieza hace 20 años decidieron regalarle 2 años de renta en uno de los mejores apartamentos del complejo, un penthouse. Esto de verdad que es un acto tan bonito. Imagínense que los administradores del condominio la condujeron, ahí está Rosa, a ese apartamento con todas las comodidades y Rosa creía que se lo mostraban para limpiarlo. Le dieron un recorrido por la casa y al final le informaron que debido al cariño que todos los vecinos sienten por ella y el reconocimiento por la honestidad y la dedicación que hace con su trabajo, esa sería su casa por los próximos 2 años. Decidimos agradecerle, pues Rosa nos ha dado mucho a todos nosotros, dijo un vecino. La verdad que estas noticias me encanta darlas porque hablan de la solidaridad humana. Bonito ejemplo, ¿cierto, no? Que lo disfrute Rosa.
y que se dé la conjunción de una trabajadora dedicada y un consorcio de gente sensible también. Conjunción que se da siempre en nuestros invitados, que se destacan en lo que hacen y se merecen lo mejor, aunque no pueden mudarse aquí a Mega, ¿no? Esta noche analizamos el acontecer de la actualidad política con dos reconocidos analistas. Llegan Viviana Potestad y Gennady Rodríguez, sin pelos en la lengua. Y tenemos el placer de recibir a una experta en el mundo de la belleza y la estética, Paula Christiansen. Nos dará unos cuantos secretitos de belleza y además nos habla de faciales con oro, chocolaterapia. ¿Será posible retrasar el paso de los años en el rostro? Variedad, humor y buena información en la semana de fin de temporada. ¿En dónde? Aquí en Cala, el que nos mantiene sintonizados, conectados y encendidos a través de Mega TV por todo Estados Unidos y Puerto Rico. Bienvenida, bienvenido. Qué noche de Cala que comienza en esta primera parte del programa calando en la actualidad de este país. Estados Unidos se encuentra en una carrera por frenar el coronavirus y así evitar que las variantes, nuevas cepas o mutaciones de la enfermedad agraven aún más la crisis. Y la economía del país también, tambaleándose. Las dudas de lo que será el juicio político y el futuro del expresidente Trump, ahí están. Mientras que el presidente Biden se ha enfocado más que todo en estos primeros días en temas de inmigración. ¿Será que esta es la línea de prioridad del nuevo presidente para su mandato? Para analizar estos y otros temas, hemos invitado esta noche a dos respetados y jóvenes analistas. Con nosotros Viviana Potestad, abogada, analista política, y Gennady Rodríguez, periodista y analista político. Bienvenidos ambos, ¿cómo están? Muchas gracias, Carla. Hola, buenas noches. Gracias por tenernos. Gracias, bienvenidos. Viviana, comenzamos contigo, que estás desde casa. ¿Qué impresión llevas de los primeros días y decisiones del presidente Biden? Bueno, yo creo que es sumamente interesante que, aunque dicen que 75 millones de americanos votaron por el presidente, en las últimas 2 semanas ha hecho más de 35 órdenes ejecutivas, que si se supone que tienes el Congreso y la presidencia de su lado, no necesitarías hacer 40, para ser precisa, órdenes ejecutivas para tratar de pasar lo que necesita pasar en los Estados Unidos. O sea, que no lo ves como algo positivo de que sea un presidente que está tomando acción con temas que en campaña se propuso que eran importantes para él. No siento que lo estás viendo positivo, sino como que se siente que no tendría al Congreso a su favor para poder hacer que esto funcione del canal normal, digamos. Eso aparenta que si lo lleva al Congreso, si quizás no le den el voto o no lo hagan pasar, no lo sabemos. La cuestión es que no lo sabemos porque no ha hecho los trámites como es debido, no lo ha llevado al Congreso, simple y llanamente ha tomado la decisión ejecutiva de hacerlo con orden ejecutiva, así que no sabremos si el Congreso va a estar del lado de todo lo que ha puesto adelante. Claro. Y hay que aclarar que hoy el mismo presidente y algunos representantes del gobierno de Biden han dicho que Biden todavía no ha tenido tiempo de hacer muchas cosas que sean realmente diferentes, que se ha ocupado de desarmar o de disolver o de revertir algunas órdenes ejecutivas de la vieja administración, o sea, de la administración Trump. Gennady, quiero escucharte. Sí, yo creo que efectivamente hay un número elevado de órdenes ejecutivas, pero hay que tomar en cuenta 2 puntos importantes. El primer punto es que estamos en medio de una pandemia. Hay que accionar con la mayor celeridad posible. Y gran parte de estas órdenes ejecutivas han estado precisamente dirigidas a lidiar con la crisis que nos afecta, que es la pandemia. En segundo lugar, yo creo que hay que dar un mensaje. Hay que dar un mensaje contundente. Una de las razones por las que yo me he sentido siempre orgulloso de haber emigrado a los Estados Unidos es la altura moral de este país, de la historia de este país, del pueblo de este país. Y lamentablemente, por ejemplo, en la cuestión de inmigración, creo que es importante hacerle una prioridad para mandar ese mensaje. Hubo mucha crueldad en las políticas de inmigración que implementó Trump. Ahora mismo hay 600 niños, sí, aproximadamente. Hay 600 niños, sí. No conocen y el mundo está mirando, cara. El mundo está viendo qué hacen los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que ser firmes en cuanto a las posiciones que tomamos y este país tiene que ser estricto, tiene que ser legal, tiene que ser severo, pero tiene que ser por encima de todo bondadoso.
y firmen sus principios morales. Y el presidente Biden está tomando esos puntos en consideración desde su primer día con toda la seriedad que merece. Y ahora que Gennady trajo este tema, justamente hoy firmó el presidente 3 órdenes ejecutivas sobre inmigración que incluyen medidas para identificar y reunificar a las familias separadas en la frontera, revisar el programa Quédate en México para solicitantes de asilo y estudiar cambios en la regla de carga pública que dificulte el acceso a las green cards. Obviamente, hay mucha gente que está de acuerdo en revertir eso que has llamado la crueldad de las políticas migratorias tomadas por la administración de Trump. Hay otro porcentaje en Estados Unidos que dice, pero ¿por qué se está preocupando tanto por inmigrantes cuando hay ciudadanos americanos que están pasando hambre, que están pasando necesidades, que están esperando un cheque que les llegue para seguir solventando y pasando o navegando la pandemia? Entonces están esos dos bandos. Viviana, quiero escuchar tu opinión sobre el tema migratorio y justamente estas 3 órdenes ejecutivas de hoy. Sí, con todo el respeto que se merecen ambos, yo creo que no es factible decir que todas las órdenes ejecutivas que ha hecho el presidente Joe Biden han sido migratorias. Muchas han sido sobre energía, muchas han sido hacia la economía, que por cierto, muchos de los trabajos que se habían creado, le pueden decir hasta luego los trabajadores que estaban trabajando ahí. Muchas de las cosas que llaman migratorias es en realidad dándole fondos a otros países extranjeros que no tienen nada que ver con americanos ni con lo que ayuda al ciudadano americano diario, no nada más migratorio. Así que tenemos que estar muy claros en lo que hablamos cuando decimos que las órdenes ejecutivas son para cuestiones migratorias y también... Bueno, las tres que firmó hoy Viviana, las que yo hice referencia, son relacionadas con migración. Y yo también hice referencia a la prioridad, no que todas fueran. Pero fueran. en las 40 que ha hecho en las 2 semanas que ha llevado, no todas han sido migratorias. No, pero nadie dijo eso. Nadie dijo que las 40 órdenes Biden ha firmado son migratorias. Estamos hablando de que en las últimas horas... Si no me equivoco, en las últimas horas su foco ha estado... La mayor parte de ellas han sido por ser bondadoso, por los inmigrantes, porque él se ha sentido muy dichoso de ser inmigrante. Yo soy inmigrante también, vine de 3 años. Y este país es lo más grande del mundo. Y ha sido por cuestiones no solamente migratorias que hemos llegado a donde hemos llegado, por la economía, por la póliza... no solamente doméstica, pero internacional. Sí. Son muchas cosas que llevamos en cuenta, que no solamente es la migración. Son los valores y se reflejan en la política migratoria también. Y por eso es importante defender los valores. Y yo no dije que todas fueran relacionadas a la migración. Dije que, como bien había señalado, que en este momento parecía haber una prioridad, dado la cantidad de dificultades que enfrenta el país en el tema migratorio. Yo digo que es una declaración de valores, de cuáles son nuestros valores frente al mundo, frente a la propia nación. Ahora que estamos lidiando con una crisis humanitaria, que es precisamente la pandemia, necesitamos que la gente sea solidaria unos con otros, que entienda que tenemos que enfrentar estas dificultades, pero con la bondad por encima de todo. Sin embargo, para muchos... Adelante, Viviana, te escucho. No, me alegro que hayas hablado sobre la pandemia, porque creo, si no me equivoco, que menos de 8 órdenes ejecutivas del presidente Biden han sido directamente relacionadas con la pandemia. Así que si estamos en los tiempos tan cruciales que tenemos que estar prestando la atención a la pandemia, deberíamos de tener un poco más órdenes ejecutivas, si eso es lo que quieren los demócratas, dirigido a la pandemia. Claro, con todo el respeto a mi colega, me parece que ella se está dedicando a los números y no a los contenidos. No importa si hay 1 o 2 órdenes ejecutivas, el nuevo presidente ha establecido un plan para la pandemia que no existía con el presidente anterior. No existía un plan de vacunación. El actual presidente está estableciendo un plan para expandir la elegibilidad de las personas que van a ser vacunadas, para establecer lugares en los sitios donde se vacunen a las personas, para que las farmacias a nivel nacional puedan precisamente proveer estos 150 millones de vacunas que se están esperando en los primeros 100 días del presidente. Eso es tomarse en serio la pandemia. Y bueno, por lo que yo vi, no sé a qué acuerdos se llegaron, pero lo que sí vi es que un grupo de senadores republicanos aceptó la invitación y estaban dialogando en la Casa Blanca con el presidente Biden sobre el tema de hacer contrapropuestas en lo que la Casa Blanca tiene entendido para manejar la pandemia. O sea que creo que ha recibido muchísima publicidad el tema de estas leyes migratorias y siento, Viviana, que hay mucha preocupación, tal cual tú la has expresado, en el país, de que no se vaya la mano en priorizar un tema migratorio cuando en realidad la economía del país y la situación de crisis sanitaria con el tema de la pandemia no es pasado.
es presente. O sea, eso es una realidad latente porque lo escucho en la calle. calle. Se pueden hacer las dos. O sea, las dos se están haciendo. Si en un momento, por ejemplo, se implementan estos cambios en la política migratoria con los niños, con las personas que van a buscar asilo en la frontera, como yo decía, es importante porque sienta el tono de lo que va a hacer esta administración. Pero a la misma vez está trabajando en un plan increíble y que creo que todos los expertos hasta este momento tienen bastantes expectativas positivas que va a resultar. Entonces, no es una cosa por la otra. Se están haciendo ambas a la misma vez. Viviana, el presidente Biden siempre ha hablado de unión. Bueno, su discurso al país habló de la promesa de la unidad, la unión. Ahora, con el juicio político, ¿qué piensas tú? Porque para muchos el perseguir el juicio político contra el expresidente Trump es un acto que no va a unificar o va a sellar la grieta con la que nosotros vimos justamente el 6 de enero ese ataque al Capitolio y que después ha seguido en temas de división ideológica en el país. Sí, yo creo que en base a la unión que ustedes se están refiriendo, lo vemos en lo que acabas de decir. Los congresistas republicanos y demócratas tienen que trabajar junto al presidente para poder llevar este país hacia adelante, cosa que muchos demócratas no hicieron con el presidente Trump en la Casa Oval, en la Casa Blanca, en la oficina Oval. Tenemos que tener en cuenta que, como bien dijo mi colega, este país no va a salir adelante de esta pandemia, ni de cualquier problema migratorio, ni económico, si no trabajamos juntos. Y a tu punto, yo creo que es sumamente importante enfocarse en los hechos que están actualmente sucediendo en este país y dejar el juicio político a un lado. El señor Donald Trump ya no es el presidente. Si tienen algo que temer, no entiendo qué será, porque está fuera de la oficina Oval, está fuera de la presidencia, no tiene no causa ningún tipo de problema para nadie que está ahora mismo en la oficina Oval, a no ser que no sepamos algo que ellos sí saben, que es la razón porque seguro quieren seguir con el juicio político, pero para mí no tiene ninguna importancia, tienen que enfocarse en los problemas que tenemos hoy en día como país y olvidarse del pasado. Viviana, Gennady, yo sé que quieres hablar sobre este tema y lo vamos a permitir, y además quiero que entre los dos podamos tener un sentido de cuál es el reto más apremiante que entonces le queda al presidente Biden en los primeros 100 días por resolver al país. Pero antes les tengo una invitación, y es una invitación muy especial para que ustedes que nos están viendo y ustedes también, Gennady y Viviana, nos visiten en el Cala Center, nuestro centro de desarrollo personal integral aquí en el sur de la ciudad de Miami, en la paradisíaca área de Redland, donde la naturaleza y el aire puro son los verdaderos protagonistas. El sábado 27 de febrero, desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, tendremos el taller seminario La Ciencia de Perdonar, presencial, el antídoto contra la ansiedad y la depresión. Y ahí compartiremos herramientas, protocolos sobre neurociencias, inteligencia emocional